le doy la bienvenida a Cristian Lacut, múltiple campeón nacional, ganador del Olimpia de Plata en softball el año 93, si mal no recuerdo. Miembro del equipo nacional que ganó la primera medalla de bronce en los Juegos Deportivos Panamericanos de Santo Domingo en el año 2003. Head coach de la selección femenina mayor. Bueno, un currículum más que extenso y bueno, lo que considero yo una leyenda viviente de este deporte. Bienvenido, Cristian. Hola, Nicolás. Bueno, gracias por lo de leyenda viviente. ¿Qué tal, muchachos? Gracias por la invitación y fundamentalmente felicitaciones por la idea y por llevarlo a cabo de esta manera. La verdad que es muy interesante. Soy un fiel seguidor, como le he confesado a Duilio en su momento. A veces lo veo al día siguiente. Exacto, sí. Pero Ricky. Pero no dejo de verlos. Como Así Ricky. que bueno, encantado de estar acá. Te faltó en el currículum comisionado técnico. Bueno, es lo que vamos a mencionar. Era una sorpresa. Después. Bueno, arrancamos con ¿qué significa ser Olimpia de Plata? O sea, porque no es algo que vos, digamos, no es una distinción que cualquiera la gana. Sí, yo lo resumo como que fue quizás el punto, no el punto cúlmine de mi carrera deportiva, pero sí en cuanto a reconocimiento, quizá en mi época de jugador era lo máximo que un deportista amateur podía aspirar. Y puntualmente también fue en ese año el corolario de un año donde me salieron bastante bien las cosas, tuvimos algunos torneos internacionales, pero fundamentalmente yo lo vivo como eso, como el punto cúlmine del reconocimiento para un deportista amateur aquí en Argentina. Y por supuesto que es un recuerdo y un reconocimiento que atesoro y que el día de hoy, después de tantísimos años que han pasado, me acuerdo, lo tiene mi madre en su casa, por supuesto, pero cada vez que voy a visitarla lo veo y es como que me transporta y digo... Al momento, claro. Digamos, es algo importante para un jugador en su momento. Después rápidamente eso pasa y trasciende y tu carrera deportiva continúa. No es que te quedas sentado claro, en el Olimpia, claro. pero digo, a veces también se dan una serie de cuestiones que coinciden, que justo el año que donde tuviste una buena actuación, te hicieron el reconocimiento, a veces años posteriores tenés buenas actuaciones, pero tenés compañeros o rivales que lo hacen mejor y son merecedores de ese premio y te quedás a las puertas de esa premiación y de ese reconocimiento. Por eso digo, fue como cerrar un año que fue grandioso para mí. Cristian, jugaste toda tu vida en Estudiantes. No exactamente. Bueno, jugaste muchísimos años en Estudiantes. Sí. ¿Qué época te queda más grabada en la memoria con Estudiantes? ¿Tus comienzos, cuando Estudiantes era una dinastía que ganaba todo, o el final ya de tu carrera cuando el softball se había emparejado un poquito más a nivel local? Sí, a nivel local. Sí, permitime hacer mención a los dos equipos en los cuales jugué antes, porque también son parte de mi historia. Yo empecé jugando en softball play y después en su momento pasé a jugar a Echagüe, y cuando estaba en mi último año de juvenil, en el año 88, no saquen cuentas, ahí sí pasé a Estudiantes. En su momento rápidamente la decisión la tomé, que me valió algunas críticas, incluso desde mi familia. Yo quería aprender a jugar. Yo sentía como que tenía un techo y ya me estaba poniendo grande, ya estaba a punto de pasar a primera división. Y yo iba a ver siempre a Estudiantes, y me acuerdo de los clásicos Estudiantes y Patronato, y yo quería jugar como jugaban ellos, como jugaba Ricardo, como jugaba Víctor Canciller y todos los que nombraron acá.
Y bueno, se dio eso, hablé con Ricky, con Ricardo, y ellos en ese momento, para aceptar un jugador de afuera, tenían un sistema de votación que tenía que ser absoluta. Si alguno votaba en contra, no te aceptaban. Claro. Y bueno, felizmente pasé la votación y así fue que empecé a jugar en el año 88. En agosto del 88 empecé a jugar en Estudiantes. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, me parece que fueron dos cuestiones las que vos marcaste. Una, digamos, para mí era jugar con mis ídolos. Si bien yo tenía otro ídolo en ese momento, que era Pablo Vírgala, que era compañero mío en Echagüe, pero el resto de los jugadores que yo miraba y admiraba estaban ahí. Así que empezar a entrenar con ellos, empezar a incorporar las maneras de jugar que tenían ellos, eso fue muy grato. Eso fue todo el primer proceso. En ese momento había 2 equipos de primera división y por supuesto nosotros por edad y por nivel jugábamos en el segundo equipo. Y después, bueno, con el pasar de los años, también por una cuestión lógica, algunos se fueron yendo y nosotros fuimos creciendo. Y digo, en la primera instancia era un actor secundario, ¿no? Pero lo disfrutaba muchísimo, porque participaba, pero más que nada los veía jugar a ellos y entrenar con ellos. Los tenías más cerca. Y sí, aprendía todo el tiempo. Y después, bueno, ya fui protagonista, entonces como que lo vivencié de otra manera. Y también, por supuesto, es el recuerdo, quizá el recuerdo más importante de mi carrera como jugador, son esos últimos años, no fueron muchos, pero donde Estudiantes marcó una hegemonía, sobre todo coronándolo siempre con el Nacional de Clubes. Nacional. ¿Sí? Sí. Cristian, bueno, recién hablando con Ricardo, seguramente escuchaste muchos personajes haber sido nombrado. ¿Y cómo fue esa sugerencia que te hace José de cambiarte de la derecha a la zurda en el ataque? Creo conocer un poco la historia, pero ¿podés comentarla un poco? Sí, eso fue después de un torneo que fuimos a jugar a Venezuela, los Juegos de Sur, en el año 94. Yo era el lead-off del equipo nacional, bateaba a la derecha, pero no me fue bien en ese torneo, bateé mal. No cumplí mi rol como lead-off, me costó mucho envasarme, me dominaron mucho los lanzadores. Entonces, bueno, unas características que yo tenía era que tenía cierta velocidad, y entonces José quería mantener eso, y precisamente por eso, por la velocidad que yo tenía, él consideraba que yo inicialmente que bateara de los 2 lados, y lo hice así durante un largo tiempo, pero básicamente fue eso, fue a partir de mi característica como jugador rápido. ¿Qué edad tenías cuando fue eso? Y ya era grande para pasarme, estaba a punto de cumplir 25 años. 25 años y vos tenías que aprender a batear de zurda. De zurda, sí, no lo había hecho nunca. Fue un desafío tremendo tener que aceptar a un entrenador relativamente nuevo, si se quiere, no un Sí. entrenador de toda una vida, que te diga, bueno, si vos querés dar el salto de calidad, ¿cómo fue? ¿Lo aceptaste rápidamente o fue resistido? Sí, porque yo sabía perfectamente cómo me había ido en ese torneo y lo que me había costado y lo que había sufrido por no haber podido colaborar demasiado con el equipo. Y me gustó el desafío. Era divertido batear de zurda. En esa época, el único que, al menos el que yo recuerdo, que lo hacía sistemáticamente era Guillermo Biondi, que normalmente era el segundo bate del equipo, él le bateaba a la zurda. ¿Pero él ya lo había hecho antes o vos fuiste el primero en hacer ese cambio? Yo diría que fui el... No, suena un poco presumido, pero quizá el primer slapper, como se conoce. No, claro, hoy. por eso te digo, vos fuiste Porque, esa... digamos, siendo sincero, yo no tenía demasiado poder a la derecha, menos lo tenía a la zurda. Entonces, Claro. Pero yo me acuerdo lo mío también- era todo recursos. Yo me acuerdo quiero- que Guille Biondi pasó de derecho a zurdo
también. No logro recordar si el primero que lo hizo fuiste vos No, o no. él o en conjunto. No. La- Él ya bateaba a la zurda. Él ya bateaba a la zurda. Él bateaba a la zurda, sí, Vos sí. fuiste el primer slapper, digamos, Sí. muy de los cubanos, de Sí, sí. la teoría cubana. Considero que sí. Yo quiero saber algo. Hay muchas historias Todas que inventadas. cuentan, Yo ya sé por dónde. Yo que también cuentan, sé, yo también que sé. cuentan que entrenabas con la máquina lanzapelotas poner el codo. ¿Lo entrenabas? ¿Es cierto? ¿Es cierta esa historia, Cristian? Lo de poner el codo no alcanzo a comprenderlo. Sí, a poner el codo. Entrenaba el hombro Entrenaba para el- que hacía sí. que A ver, cayeran. creando un callo. Creo que lo dijimos medio a la pasada. El tema de los recursos. Los recursos. Yo básicamente, la mejor parte de mi carrera era lead-off, tanto en estudiantes como en la selección. Había que envasarse Había como que sea. o sea, yo tenía algo incorporado, que además me lo habían hecho entender los entrenadores y mis propios compañeros, que yo me tenía que envasar. Y atrás mío siempre había grandes bateadores, buenos bateadores, de promedio y de poder. Y mi característica era correr las bases. Siempre me gustaba correr, siempre me gustó tirarme slide. Bueno, esas cosas a mí me gustaba ensuciarme. Ese juego. Ese juego. Y era consciente de que yo poder no tenía, entonces Había que llegar como había que sea. llegar como sea. Y sí, reconozco que yo no esquivaba la bola. Cuando la bola me venía pegada, o si yo me podía pegar, o tenía una cuenta desfavorable, yo me pegaba el plato, sin duda. Y si podía mover el cuerpo Para disimularla. para ir en búsqueda de la bola, lo hacía. Y una cuestión tecnológica, por llamarlo de alguna manera, que me ayudó mucho, fue el tema de las protecciones. Claro. Porque al principio Dolía. no había protectores como hoy. Ahora deja el codo como y nada. fue Julio Gamarchi, cuando él, haciendo temporada en Estados Unidos, después de un viaje, me dice, mirá lo que te traje. Y vos ahora tomaste. ahora vas a empezar vas a ver cómo va a subir tu promedio de on base. de on base. Y bueno, y así fue, porque encima en esa época era una cosa que me cubría desde la muñeca hasta el hombro, no como las de ahora, que son mucho más chiquitas. Era una armadura, claro, se plegaba, Corte la se daba mancha. dos vueltas. Sí. Y sí. El hombre de hojalata. La verdad que sí, fue... realmente reconozco que parte de mi carrera fue eso. Y no lo digo yo, lo ha dicho mucha gente, que mi carrera se extendió precisamente por eso. Sí. Sin duda. O sea, no era tanto el average, sino el promedio de on base. Sí. Pero bueno, mientras pude mantenerme como lead-off, era el trabajo que tenía que hacer. Cris, bueno, yéndonos a uno de los aspectos fuera de la cancha tuyo, ¿recordás Softball Radio y cómo nace ese proyecto? Bueno, Softball Radio era una especie de podcast que hacíamos. Podcast. Qué palabra rara de pronunciar, ¿no? ¿Cómo es? Podcast. Que hacíamos con Duilio Cielacomo. Me agarró justo a mí, ya cuando ya estaba a punto de retirarme y necesitaba seguir estando vinculado, pero creo que fue una idea tuya. Y bueno, pero era la época de la prehistoria de lo que están haciendo ustedes hoy. Me acuerdo que Bueno, nosotros, pero en nosotros ese- escribíamos los guiones, los grabábamos y después los subíamos a un blogspot. Sí, me acuerdo. Y tuvo cierto éxito y teníamos algunos oyentes. Llegamos a transmitir un ISC en la parte en habla hispana. Sí, Y después de ahí, ¿qué fue? ¿Un mundial? mundial. Sí, Fue el mundial, sí. me acuerdo. Sí. Y habíamos hecho contacto con
Jim Flanagan, de Ballpark Radio. Y él nos permitía, nos pasaba la señal a nosotros y para que nosotros lo transmitiéramos en castellano. Como hace la primera de softball. Los van a dar de baja, ya nos dijeron hoy a la tarde. Como antes de que les van a confiscar la cuenta. Eso fue hace 15, 16 años. Sí, hace mucho. Sí. Y en esa época no había censura. No. Hoy, Cristian, hoy sos certificado técnico de la WSC. Comisionado técnico certificado por la WSC. ¿Qué significa ser CT y cuáles son las tareas? Bueno, en principio lo que me permite a mí es seguir vinculado al deporte, ¿no? Eso es lo que más me agrada en este momento de este lugar que me toca ocupar. El comisionado técnico, el comisario técnico, al menos en los manuales, dice que somos los ojos, los oídos y la voz de la WSC durante un partido. Las tareas que nosotros tenemos que realizar son varias y en distintas instancias. En primer lugar, hacemos una tarea de contralor o de control en los torneos internacionales, en el Congreso Técnico. Somos quienes autorizamos la lista de buena fe, chequeamos los pasaportes, cuestiones administrativas, básicamente. Después, ya una vez iniciado el torneo y en cada uno de los partidos, nosotros somos los que chequeamos y damos el ok para los line-ups. Cuando son presentados, los oficializamos nosotros, chequeamos que estén de acuerdo con los rosters. Somos quienes entregamos la bola de juego. Después, una vez terminada esa instancia, que normalmente se da una hora antes de los juegos, nos corresponde, ahí somos, de acuerdo a los manuales, una especie de maestro de ceremonia para todo lo que es el protocolo previo al inicio del juego. Sí. Desde el momento en que el equipo, digamos, si hay un partido que se está disputando, ni bien termina ese partido, nosotros nos metemos a la cancha y somos como quienes organizamos, por un lado, la salida de los equipos y por otro lado, el ingreso de los nuevos equipos. Y a partir de ahí tenemos un listado de tareas a seguir, que están todas estipuladas por tiempo. Y que las tenemos que ir cumpliendo desde el acomodamiento de los nuevos equipos en los dugouts, controlar que las instalaciones estén en condiciones, controlar que la cuadrilla ponga en condiciones la cancha, ir como llevándolos a los equipos. Todo eso en un determinado tiempo. En un determinado tiempo, que es alrededor de media hora antes de la hora prevista. Solo controlar. Por eso nosotros tenemos que estar al tanto de que todo ese protocolo de tareas se vaya cumpliendo, que después culmina con el ingreso de los equipos, el anuncio de los jugadores, los himnos, el saludo, la reunión en home plate entre los árbitros y los head coach. Y incluso, por último, nosotros somos quienes indicamos en qué momento el equipo que va a la defensa salta a la cancha y le damos la orden al árbitro para que inicie el juego, porque se supone que nosotros lo estamos convalidando con el horario de televisación. Una vez que inicia el juego, nosotros nos vamos a nuestro lugar de trabajo y ahí lo que hacemos es una especie de control técnico de todo lo que está pasando. Si el partido tiene un trámite normal, nosotros no participamos, simplemente controlamos. Somos como un segundo chequeo de lo que van haciendo los árbitros, un segundo chequeo de lo que van haciendo los anotadores. Anotadores, árbitros y comisarios técnicos son los oficiales de la WSC o los oficiales de los partidos. Ya les digo, si el partido tiene un trámite normal, no hacemos más nada, cerramos, cuando cierra el juego, certificamos el resultado y se terminó nuestra tarea hasta la recepción del siguiente line-up del siguiente juego. Si hay eventualidades, por ejemplo... Una protesta. Sí, primero lo que puede suceder es que la cancha no esté en condiciones por alguna inclemencia climática, nosotros somos quienes decidimos si continúa o se suspende. Y también indicamos cuáles son las tareas que hay que hacer para reanudar el partido, y los árbitros se supone que esperan la autorización nuestra para continuar o definitivamente suspender el partido.
Y si hay alguna cuestión de protestas, si no lo resuelven los árbitros a esa protesta, ahí intervenimos nosotros para tratar de resolverlo en el momento y que el partido continúe. Bueno, si no, eso ya después pasa a otro tipo de situación de protesta y nosotros podemos intervenir en la resolución de esa protesta. Pero... muchas tareas. Sí, son muchas tareas. Es mucho tiempo. Lo más visible es la parte del protocolo y mucha gente cree que se resume en eso nada más. Y los jugadores están reacios a eso. Y lo que pasa es que, bueno, y los entrenadores también. Y yo lo entiendo porque, lógicamente, yo he sido jugador y me ha tocado ser entrenador también. Y uno está enfocado en otras cosas y que venga una persona y suena a molestia. Con el paso del tiempo, y como me tocó estar del otro lado, lo entiendo como que también hace a la imagen de nuestro deporte. Se ve todo mucho más ordenado, mucho más prolijo. Sobre todo yo, que hace muchos años que ya no juego, era todo mucho más precario. Más rústico. Ahora es todo mucho más profesional y está metida la televisación, entonces eso también hace que sea una exigencia. Pero también depende de la habilidad del comisario técnico de transmitirlo y de hacerlo entender y no creerse que el comisario técnico es el dueño de la verdad ni el policía, digamos. La idea es entender todos que lo que tenemos que hacer es determinadas cuestiones. Pues usted... y tener la suficiente apertura de que si hay alguna cosa que no funciona, porque todas las instalaciones no son iguales, qué sé yo, algo que a veces sucede es que los bullpens están muy lejos o no están en condiciones. Entonces el primer día nosotros nos ponemos firmes en que los lanzadores calienten en el bullpen o que los bateadores vayan y calienten allá. Y ya después nosotros tenemos reuniones todos los días, después de cada jornada o antes de cada jornada, y esas cosas se van charlando. Y mira, pasó esto, me parece que es un poco... cambiando me parece que... Sentido común ante determinadas situaciones. Sí, por eso. Pero bueno, lógicamente, un poco de firmeza también tenés que tener, porque si no te pasan por encima. Sí. Los que conocemos a Cristian sabemos que es un tipo detallista, disciplinado, serio, correcto. Por eso creemos que en Argentina es el más capacitado para ser el comisario técnico. Y hablando específicamente de Show Pro Series, que es el torneo que estamos organizando, Cristian aceptó de manera inmediata el ofrecimiento para que él sea el comisario técnico de nuestro torneo. ¿Qué esperas en este torneo que se viene y que tenemos muchísima expectativa? En primer lugar, por lo que ya venimos hablando, vamos a trabajar un equipo de comisarios técnicos. Ya más adelante seguramente lo vamos a oficializar a ese equipo, pero va a ser un grupo de 6 personas, porque lógicamente es mucho trabajo y son muchas horas en cancha. Bueno, no sé si ustedes lo saben, pero lo que yo pretendo es que el torneo salga como los torneos de la WSC internacional. Exactamente. Y coincido porque me ha tocado estar en torneos de las dos ramas, digo, de la WSC internacional y de la WSC América, los estándares no son los mismos. Es abismal la diferencia. Bueno. Es tremendo. Mucho. Lo dijiste vos. Yo pretendo que, por supuesto, pasado por el tamiz de nuestra realidad, poder intentar hacerlo como sale cuando lo hace la WSC internacional. Sería la primera vez, a ver, si no me equivoco, sería la primera vez que en esta clase de torneos haya TC. ¿Sí? No se aplica en el ISC, no se aplica sí, en UNASA, no se aplica... Además la figura del TC, todo el tema del protocolo previo estandarizado, no hace mucho. Diría hace 5 años que se puso en práctica. Claro. Ya definitivamente como parte de todos los torneos. A veces tocaba ir a jugar a torneos donde que tenía presentación del equipo y había torneos que no la tenían. Bien. Bueno, lógicamente que ya estamos hablando del torneo, del torneo que se viene ahora en marzo. Bueno, y dentro de lo que va a ser la parte competitiva,
van a haber 2 juegos de exhibición, uno en la rama femenina para U15, U16 y otro para varones U14. ¿Vos querés contar un poco cómo va a ser el formato de ese juego de exhibición? ¿Algo para contar? En principio va a ser a modo de exhibición. Quizá tenga una temporalidad establecida. Por lo que hemos estado viendo, van a ser jornadas largas y apretadas. Estamos previendo 3 horas entre los partidos de primera división, de los equipos que forman parte del torneo. Y estos 2 eventos especiales los vamos a reducir a hora y media para que no nos obliguen a empezar tan temprano ni terminar tan tarde. Pero básicamente la idea es que los chicos y las chicas formen parte de este espectáculo único, como bien dicen ustedes, y yo concuerdo, pero bueno, en un formato reducido, ¿no? Bien. Yo creo que es una gran oportunidad para que, bueno, los chicos y las chicas de esta categoría puedan mostrarse en un marco único que estamos tratando de llevar a cabo y que lo puedan disfrutar no solamente ellos, sino la familia, los espectadores, y que el mundo entero del softball pueda ver nuestro semillero, ¿no? También mostrar eso, no solamente lo mejor de lo mejor a nivel primera división, sino también mostrar lo más lindo de Paraná, que es el semillero también. No, claro, porque en este marco de novedades que decíamos, de por ahí, no sé, de las primeras veces que se use un formato de comisarios técnicos para un torneo de equipos, también la transmisión. No sé, transmitir un partido o un par de partidos en categorías infantiles por Softball Premier, no sé si ya se ha dado, sinceramente. Lo va a ver todo el mundo. Por eso, Tiene muchas visualizaciones y la exposición que va a tener, vaya que va a ser importante. La idea también es en esos 2 juegos tener el vallado correspondiente a la categoría, que eso le da un condimento necesario, creo yo, ¿no? Para que los chicos puedan tirar sus jonrones, sus vuelas cercas. Sí, claro. Y todo el mundo aplaudiéndolos, por supuesto. va a haber muchos premios también. ¿Ah, sí? Sí, premios individuales, MVP, mejor lanzador, va a haber equipo ideal. La verdad que va a estar interesante el torneo. ¿Quién elige esos premios, Cristian? ¿En ese torneo? No lo sé. No está... pero a nivel internacional, normalmente son los anotadores, ¿sí? En conjunto con la organización, pero son los anotadores porque normalmente son cuestiones que surgen de las estadísticas. Me voy a ser amigo de los anotadores. Ahora que lo sé. ¿Ah, vos ya jugás? No, en los campeonatos de los WSC. Ustedes no intervienen. Bueno, podemos decir también de que se va a jugar solamente en una cancha, que va a ser la del Estadio Mundialista Ingeniero Nafaldo Carniel, para concentrar en este predio absolutamente toda la acción. Sí, ya está, eso ya está confirmado. Por suerte pudimos avanzar con lo que restaba. La parte más importante. Con la asociación, sí, así que ya incluso creo que a partir de poco se van a empezar a ver ya... ¿Mejoras? Sí, mejoras en el estadio con respecto a este tipo de espectáculo, así que va a estar bueno. Cristian, ¿cuáles son los aspectos más importantes para garantizar que el torneo se desarrolle de manera ordenada y justa en tu función, ¿no? La organización y la responsabilidad con que cada parte asume su cuota. Los torneos importantes dependen del trabajo de mucha gente y ese trabajo tiene que ser coordinado y preciso. Por eso
por eso, esa es la pretensión. Así se trabaja a nivel internacional, al menos en los torneos internacionales que me ha tocado. En primer lugar, hay un gran número de personas que trabajan, y esas personas son sumamente responsables de la tarea que les toca realizar. Y aquella que no lo es, seguramente es el último torneo que participan. Al menos la organización de la WBCC internacional funciona de esa manera. No te vuelven a designar. Claro. Como los árbitros, quizás. Sí. Digamos, pero siempre tenés gente que está escrutando a ver si lo que vos tenés que hacer lo estás haciendo, y lo estás haciendo bien. Y yo coincido en esto de que la cuestión del tiempo tiene mucho que ver. O sea, respetar los horarios, no solo por la cuestión de la televisación, eso le da un cariz de seriedad, al menos así es como lo veo yo. Pero bueno, resumiendo y estrictamente lo que es la pregunta, depende de que todas las personas que se comprometen a trabajar, al menos trasladándolo a este torneo que organizan o que organizamos, ya me siento parte con el permiso. Bienvenida hace rato. Bueno, pero The Show es quien está detrás de todo esto. O sea, la gente tiene que entender que no es un torneo de fin de semana como los que estamos acostumbrados a organizar acá. ¿Hablas del público o hablas del que trabaja? No, de los que trabajan. Al público vos los tenés que orientar, sí, y controlar los ajustes que se pueden producir. Nuestra idiosincrasia hace que se produzcan desajustes por ahí. Y me ha tocado trabajar en torneos internacionales acá, y tenés que estar controlando todo el tiempo que no haya desbordes. Eso te iba a preguntar. O le das una indicación y te dicen que sí, y a los 10 minutos están de vuelta haciendo lo que vos le dijiste que no hicieran. Pero bueno, eso es parte de nuestra idiosincrasia. Por eso te iba a decir, porque por ahí capaz que vos estás en este torneo acá y vos sabés que la gente encima es más avasallante, más que, viste, nada, no importa, qué sé yo, y has tenido torneos, me imagino, no sé, en Europa o en Estados Unidos, donde sí, lo que es otra. Lo que tiene que entender la gente, y yo creo que la gente lo entiende, además ya han pasado varios torneos con esta modalidad, es que el orden también es parte del espectáculo. Al menos yo soy como demasiado insistente con la cuestión del orden. Y si una bandera que está colocada del lado de adentro de la cancha puede significar que una bola se quede trabada ahí, y eso va a deslucir y puede cambiar el trámite de un partido, claro, y va a generar un conflicto difícil de resolver. Entonces, nada cuesta que esa misma bandera esté colgada del lado de afuera. Bueno, esa es una de las tareas que de los comisarios técnicos, antes de cada partido, pegar una recorrida y detectar ese tipo de circunstancias. O, no es una exageración, pero a mí me lo han sugerido, tenemos largavistas, porque a veces a la distancia tenés 80, 85 metros, no alcanzás a distinguir qué es lo que está pasando. Entonces estamos controlando con largavistas, o mandamos algunos de los o sea, normalmente los comisarios técnicos trabajan en duplas, pero el equipo es más grande, por eso la necesidad de tener más gente. Entonces, mientras los dos que están trabajando, que están haciendo el juego, el resto de los compañeros pueden estar encubiertos. Eso pasó de manera satelital, recorriendo y detectando cuestiones. Eso pasó en el Mundial U23 acá en Paraná, cuando se arma el tole con México, y bueno, hubo jugadores expulsados de ambos países. Técnicos también. Sí, hubo gente expulsada. Sí. Y bueno, en un momento los chicos de Argentina estaban atrás del alambrado allá, que da el 7, acá en Paraná, y me acuerdo que llamaron y me dijeron, tenés que sacarlo, pero ya estaban afuera, no importa, no pueden estar. Y vos decís, ¿cómo se enteraron? Y claro, había comisarios técnicos rondando la cancha, porque ustedes
La yuta. Claro, Pusieron la gorra. sí. Es que sí, es parte del control que nosotros nos toca realizar. Sí, a veces es antipático lo que nosotros hacemos, pero me parece que son controles que tienen que estar. ¿Sentís que hay cosas que no tienen sentido? Hay cosas que son un poco exageradas, Sí. sí. Por eso digo lo de la apertura, es decir, a ver, está Charlarlo. bien, esto en el papel parecía que iba a funcionar, pero después en la realidad no. Pero no son muchas, ¿eh? Al menos yo, no sé, yo... Calzaste justo. ahí. Quizá, sí, yo me siento muy cómodo, pero no porque tengo alma de policía, sino me gusta me gusta el orden. El orden, claro. No, no me refiero a... Me gusta el orden. Sí, todo. Y bueno, con Federico no, pero con ustedes dos sí, y en más de una oportunidad nos ha tocado estar Me en... ha llamado la Por atención. eso No, nos ha tocado estar en lados opuestos. Luis, y por creo favor, que hemos decile podido- a Fernando que... hemos podido llegar a acuerdos. Eso de querer entrenar, no se puede el infi, querer entrenar, no se puede. Ese es uno de los principales puntos de discordia. Ese calentamiento previo Eso te iba a que hacen los equipos. Bueno, ahora me toca ir la semana que viene al Mundial U18 de mujeres y vamos a ver cómo lo trabajamos a eso. Pero la consigna es que el campo de juego, la parte del infield, es prácticamente sagrada. Entonces, cuesta mucho prepararla. Entonces, una vez que está preparada y lista, impecable para iniciar el juego, a la WBCC no le gusta que se rompa la cancha. Y al jugador, lógicamente, le gusta hacer su reconocimiento de campo. Su entrada en calor, el fongueo que hacíamos nosotros, yo también lo hacía. Pero bueno, por eso. Ahí sí, normalmente empiezan los tironeos. Pero la norma que nosotros usamos es la siguiente. Y de paso, quizás se puede empezar la difusión y ya entenderla y que no haya tantas discusiones. El primer día, los equipos tienen 5 minutos de reconocimiento del infield. Ahí sí pueden ocupar sus posiciones, ¿sí? Las naturales. Hacen el fongueo, 5 minutos, sale un equipo, entra el otro, 5 minutos. Disfruten esos 5 minutos. Esos 5 porque minutos. serán los Esos 5 minutos se dan el primer día. Aquel equipo que no los usa no los puede usar. A mí me dice, no, yo ayer no No lo es hice. acumulable con otras no promociones. uso el segundo día, no, es solo el primer día. Tengo algo de crédito todavía, no. Ya a partir del segundo día, esa pequeña entrada en calor de los infielders, sobre todo, de 5 minutos, se hacen detrás de la línea de las bases. En función del dugout que te tocó ocupar, vos estás o lo haces en línea detrás de la línea de la primera o en línea detrás de la línea de la tercera. Igual, yo creo que el problema mayor son los lanzadores. Y con los No lanzadores, importa cuándo lo escuches. La lógica indica que el lugar es el bullpen. ¿Sí? Sucede que cuando esa lógica está a 50 metros de donde vos normalmente estás, pierde un poco la lógica. Entonces, históricamente siempre se hizo delante del dugout, ¿no? Bueno, eso rompe muchísimo la cancha. Incluso se borran las líneas normalmente del círculo de espera. Y otra cosa, al menos en los partidos a nivel internacional, hay mucha gente dando vueltas en esa media hora antes del inicio del juego, antes del play ball. Hay mucha gente de la organización preparando, corriendo, cable, parlante, o el staff de la cancha que la está acomodando, que la está marcando, que está todo contrarreloj. No está bueno correr el riesgo de que le peguen un pelotazo. En esa apertura que intentamos tener, en algunos casos lo que se logra llegar a un acuerdo, o sea, la indicación de los jefes, normalmente del director de los comisarios técnicos, es no pueden hacerlo, tienen el bullpen. Los comisarios técnicos que estamos en un escalón intermedio y somos los que dialogamos con el entrenador o con los jugadores, lo que hemos llegado a acordar es, como nos argumentan que necesitan sentir la superficie, que no les sirve lanzar en el pasto, que el lanzador
se pare a la altura de la primera base o de la tercera base y lance hacia el outfield. Y que el catcher sí se ponga en el pasto, digamos. Entonces lo que se rompe es más reducido, hay menos riesgo de golpe y se acomoda rápidamente y se larga el juego. Recién Cristian mencionó un altercado con una bandera y justo el día de hoy sucedió algo en La Pampa con una bandera o dos, tal vez, que lo íbamos a hablar al principio del programa, pero evidentemente se nos pasó. ¿Qué pasó, Duilio, hoy en La Pampa? Bueno, en el protocolo se usó una bandera de Venezuela, la comisión organizadora usó una bandera que no es la oficial, que tiene Venezuela. Se usó una con 7 estrellas, pero Venezuela tiene una oficial. Su bandera oficial es con 8 estrellas y bueno, ahí hubo un reclamo valedero, ¿no? de la gente de Venezuela por esta confusión, calculo yo, que tiene que haber pasado por ahí y bueno, sé que hubo eso. Y una bandera de México. Y la bandera de México decían que, yo la verdad que no lo vi, no lo vi, estoy trasladando lo que decía, lo que está colgado en la página de la WSC. Habían invertido los colores. Pero yo digo eso que si invierten los colores es de otro país. Sí. O sea, quizá la ataron al revés. Oximec. Claro. Bueno, eso no va a pasar porque no tenemos bandera. Eso se alinea con lo que hablábamos un ratito antes, de que cada persona encargada de una determinada tarea lo haga con la máxima responsabilidad. Bueno, mínimamente chequear a ver si la bandera... Haber tenido geografía... Errores suceden, errores suceden, eso sí, en cualquier organización. Todos somos falibles, pero bueno, se trata de que no sucedan ese tipo de cuestiones. Lo mismo con los himnos y demás. También pasó con los himnos. El himno, tengo entendido de que se enojaron los dirigentes de México porque tengo entendido que está establecido 1 minuto 30 de himno, la parte que el país decida, y a México se lo cortaron al minuto y bueno. No. Bueno, eso es parte del protocolo. Los himnos está previsto que duren como máximo 1 minuto. A nivel Juegos Olímpicos eso ya está institucionalizado, ya hay versiones de todos los países que tienen su versión acotada a 1 minuto precisamente por eso, porque los Juegos Olímpicos ese es el tiempo. Igual surgen cuestiones. Tengo desde Argentina que me solicitó otra versión porque no le gustaba la versión que estaban pasando. Argentina masculino. No, Argentina femenino. Y yo lo consulté con la organización, se buscó otra versión, no hubo problema. Gustó, se cambió. ¿Y pasa esto? No, era 1 minuto, pero por supuesto, eso yo le marqué, no va a poder ser por fuera del minuto, pero vamos a buscar otra versión. Se consiguió otra versión, fue del agrado de las chicas y no hubo problema. Digo, en esto No, pero lo que pasó, que creo que fue en Lima y creo que fue Colombia, que terminaba la parte y seguían cantando ellas y era como eso, que... te estaba dando eso también sucede. ¿Qué hacemos? Colombia hace eso. Chile también tiene la particularidad de que termina, no sé si la versión oficial es así, pero termina el minuto y ellos siguen cantando. Incluso en los Juegos Panamericanos en Chile, el director de comisarios técnicos, cuando vio eso en la primera jornada, se agarraba los pelos y habló con la organización de los Juegos Panamericanos para que eso no sucediera al día siguiente. Y aún así no pudo... Claro, ¿cómo haces para no ofender? Todo por eso, país bolero, hay situaciones que son un poco como ásperas, pero bueno, se intenta llegar a un acuerdo. En algunas veces, como el caso de las chicas de Argentina, en el Sudamericano de Perú se pudo lograr, y como eso en Chile no se pudo lograr.
¿Qué desafíos implica organizar un torneo internacional en Paraná? Es un desafío grande, pero creo que no hablo tanto por mí, sino por el resto de los organizadores. Por favor, no vayas a hacer. No, el resto de los organizadores y toda la gente que está involucrada, sí. y la tradición que tiene Paraná. O sea, es un desafío muy grande, como cualquiera de los torneos internacionales que se han organizado acá, pero han sido tantos ya que creo que la gente de Paraná o los allegados, aún sin ser de Paraná, que se acerquen a trabajar en el torneo, ya de por sí tienen mucho incorporado y no está tan lejos de las exigencias de una organización de un evento internacional. No, es un desafío, pero no me asusta ni... Y es una preocupación no es algo normal. Nuevo. ¿Lo ves muy ambicioso a este tipo de...? No, me parece increíble la idea. Me parece muy buena la idea que tuvieron de hacer este tipo de eventos. Creo que te lo comenté a vos, Duilio. Yo nunca vi jugar a Hill United, por ejemplo, y sé de sus triunfos y de la cantidad de grandes figuras. Muchas yo ya no las conozco porque ya hace bastante que no juego, pero digo, tener ese cúmulo de jugadores, más los que vengan agrupados en el resto de los equipos, o en los equipos de acá de Argentina, prácticamente es un torneo de selecciones, pero bueno, con otro sabor. Claro. La verdad que la idea es muy buena. El objetivo más grande que tenemos desde Show es volver a Paraná una plaza fija en el plano de la competencia internacional. Ya que quede establecido de que Paraná en marzo se va a jugar este tipo de torneos, y nuestra idea es que salga tan bien para la segunda edición, que ya sabemos que va a ser más grande. O sea, no hicimos la primera edición y ya sabemos que la segunda va a ser más grande, de más días, con más equipos, y es un desafío enorme. Es lo que yo considero. Sobre todo porque siempre se trabajó, lógicamente, que en el aspecto deportivo, y hacer todo para que el aspecto deportivo se garantice, la cancha, los árbitros, las luces, todo lo que tenga que ver. Y nosotros justamente apuntamos a la otra parte, que es el espectáculo. Porque vos, o sea, es un espectáculo el estar en la cancha, el entre partido y partido, lo que suceda entre periodo y periodo, la pantalla, la música, la gente, el ver jugar. Entonces me parece que ese es nuestro mayor desafío. Es decir, fueron 4 días de fiesta inolvidable, ¿no? De decir, no quiero irme, no quiero irme, quiero quedarme hasta... No quiero que termine. No quiero, claro, exacto, ¿viste? Entonces, bueno, apuntamos a eso. Sí, además, perdón, sí. Espero no importunarlo por lo que voy a decir, pero digo, ustedes pensaron, además del espectáculo deportivo, otro tipo de espectáculo. Bueno, sí nos importunás, sí. Ahora que lo decís. No, sí, la idea es que haya un artista muy reconocido. Todavía no lo podemos confirmar, pero en el momento en que se lance la venta de entradas, la gente va a conocer a qué tipo de espectáculo, pero digo, el paquete también. Estamos hablando del cierre, ¿no? Por supuesto. Estamos hablando del cierre del torneo. Sí, aspiramos a un gran show. Un artista importante que dé cierre al... Sería el broche de oro del torneo. Cristian, ¿cómo ves la posibilidad de profesionalizar esta forma de organizar un torneo en cuanto a tu tarea, ¿no? También para el ámbito local, para el nacional, para el Hagamos Historia, para el Viva el Río, digamos, llevar a un comisario técnico a cada una de las competencias más importantes que tenemos en Paraná. Yo concuerdo con tu posición. Yo vi el programa cuando le entrevistaron a Fabián Medina, al presidente de la Asociación Paranense de Softball, y tuvieron un ida y vuelta donde vos le planteabas eso, y él apelaba a su vieja escuela y no estaba muy de acuerdo, y vos sí.
yo creo que para poder conseguir esa responsabilidad que es exigible para cada una de las personas involucradas en la organización de un torneo, necesariamente tiene que tener recibir un estipendio, digamos. Bueno, si copiamos lo que creemos que está bien, nosotros como oficiales de la WSC recibimos por nuestras tareas un dinero, ¿no? Por supuesto que uno no vive de esto y está lejos de poder serlo, pero mínimamente es una devolución. El compromiso es otro. A cambio de las tareas y del compromiso y del tiempo que uno le destina a esto. Y es lógico, porque si vos no recibís una remuneración a cambio y vos le podés dedicar una X cantidad de tiempo. Ahora, si por dedicarle más tiempo vos tenés una remuneración, lógicamente que vas a desplazar otro tipo de tareas de las desplazables que vos tengas en tu vida cotidiana para hacer esto. En definitiva, sí, soy un ferviente creyente de que sí, que para que esto sea cada vez mejor, cualquier tarea para que se pueda realizar de la mejor manera tiene que tener una remuneración a cambio. Bien. Lógica, sabemos que nuestro deporte está en una instancia de semi-amateurismo o semiprofesionalismo, como lo queramos ver, pero en la medida que sea posible, bienvenida las remuneraciones de las personas involucradas, en este caso en la organización. Bien, estamos llegando al final del programa y desde producción me dicen, y con mucha alegría debo anunciar a la ganadora de la trivia, que la pregunta era cuál era el club decano del softball en la ciudad de Paraná. Por supuesto que es Softball Play, y la ganadora es Victoria Pividori, así que hemos sido acreedores del premio de Tarantela Sorrentino. Estaba con ganas de comer pasta. Sí. Ganas de comer Un pasta. autobombo me parece que hizo. Vos decís que se bárbaro. hizo algún mensaje ahí. Así que bueno, Vicky, ¿Estuvo en alguna charla? Muy bien, Vicky. Pero bueno, Qué bueno. muchachos, ¿Hiciste salsa, Vicky? una boloñesa que me gusta a mí. Chicos, les dejo la tenía última hecho pregunta de- para La Cristian. tenía hecha de Estaba cortando la cebolla. A ver, la respuesta es ahora está. Chicos, la última pregunta para Cristian y ya tenemos que despedirnos. No, yo en realidad no preguntarnos, sino nuevamente, como hago con todos, agradecer que hayas venido. Bueno, la verdad que a diferencia de la WBCC, la responsabilidad técnica deportiva del torneo con gratitud recae en vos, porque sabemos que lo haces de manera impecable, nos descansamos en eso, estamos tranquilos con que vos vas a estar a cargo de eso. Sé que armaste un buen grupo de asistentes, así que nada, eso, agradecerte. Bueno, yo también agradecido por la invitación acá, y con respecto a lo que vos dijiste, asumo la responsabilidad, pero esa responsabilidad no es exclusiva. Digo, no solo por el equipo de trabajo que armamos con los comisarios técnicos, sino porque, bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, esto depende de que cada uno, en el rol en el que le toque, esté a la altura. Bien.